En este tema 3, revisaremos las características del agua como el solvente que proporciona los microambientes para que se den las reacciones bioquímicas. Las moléculas que forman a las células vivas se pueden caracterizar, estudiar y por lo tanto entender con los mismos términos de la fisicoquímica que se aplica a cualquier molécula, pues sin importar el tipo de reacción, los mecanismos que hacen posibles que éstas ocurran son muy similares y por lo general suceden en ambientes caracterizados por la presencia de un componente fundamental, el agua, que se representa en su forma más común, la de polihidroles. Hace aproximadamente 3.800 millones de años, durante la etapa de la atmósfera reductora del planeta, en el mar del Precámbrico, lo que debió ser el antecedente de la Pantalasa, se concentraba toda el agua. Fue ahí donde se originaron las primeras células. Y desde entonces es en este solvente, denominado universal, donde la mayoría de las reacciones celulares ocurren. De aquel tiempo datan los indicios más antiguos de la presencia de organismos vivos que han permanecido hasta la actualidad. Estos originan colonias que se denominan estromatolitos, formadas por depósitos principalmente de carbonato de calcio, secretados por las cianobacterias fotosintéticas como las del género Nostoc. Estas formaciones se han localizado en regiones como la de Cuatro Ciénegas en Coahuila, México, o bien en la bahía de Tiburón en la costa oeste de Australia. Al paso de aproximadamente 2.000 millones de años, y como resultado de la liberación del oxígeno, que es parte del metabolismo fotosintético, las cianobacterias transformaron la atmósfera reductora del planeta en oxidante. Como consecuencia de este cambio, se formó la capa de ozono, que evitó el paso de ciertas longitudes de luz ultravioleta que podían haber dañado a algunos organismos primitivos. Cuando se estudian las características de la molécula del agua, se puede observar que el oxígeno y los dos hidrógenos comparten electrones en sus orbitales, como se representa en los óvalos anaranjados. Además, la molécula de agua no es lineal, sino que tiene el oxígeno y los hidrógenos en un arreglo estereoquímico que forma un ángulo de 104.5 grados. Aunado a la formación de los enlaces covalentes, se producen atracciones entre los átomos debido a su cercanía. Esto permite el establecimiento de las fuerzas de Van der Waals con sus respectivas zonas de influencia. Así, la distancia entre el oxígeno y el hidrógeno de la unión covalente que forman es de 0.0965 nanómetros, en tanto que para el oxígeno el radio de Van der Waals es de 0.14 nanómetros y el del hidrógeno es de 0.12 nanómetros. La molécula de agua tiene un total de 8 electrones de valencia o exteriores. 2 pares corresponden a los enlaces oxígeno-hidrógeno, donde cada átomo aporta un electrón, como se observa en los óvalos naranja. Y los otros 2 pares del oxígeno, los óvalos verdes, no participan en los enlaces y se consideran como pares de electrones no compartidos o libres. Al existir 4 pares de electrones alrededor del núcleo del átomo del oxígeno, estos tienden a distribuirse en 3 dimensiones, como se muestra en la imagen inferior del lado izquierdo, manteniendo la mayor distancia posible entre ellos para que las fuerzas de repulsión sean mínimas. El resultado de tales interacciones es que los átomos de hidrógeno, junto con los pares de electrones de los enlaces hidrógeno-oxígeno, quedan proyectados de un mismo lado de la molécula,
en tanto que los dos pares libres del oxígeno se distribuyen en el resto del espacio y dan como resultado que la molécula tenga una forma de V. Esta distribución de sus cargas es asimétrica. El núcleo del oxígeno atrae a los electrones de cada núcleo de hidrógeno, lo que genera una carga negativa positiva pequeña, delta más, en tanto que los electrones del átomo del oxígeno producen dos cargas negativas, delta menos, también pequeñas, lo que da como resultado que la molécula de agua genere una estructura eléctrica polar. El momento dipolo del enlace es el producto entre el valor de las cargas y la distancia que las separa, es decir, la longitud del enlace. Esta característica particular es la que le permite a la molécula presentar la propiedad de polaridad o no polaridad, como se muestra en estas dos imágenes. Del lado izquierdo se tiene la molécula que estamos estudiando, el agua, y del lado derecho el dióxido de carbono. Si el momento dipolo neto es cero o es muy cercano a este, el enlace y la molécula se consideran como no polar. En el caso de la molécula del agua, el dipolo neto es de 1.84 D y en el caso del dióxido de carbono es de 0. D es la medida de longitud y significa Dubái. No obstante que muchas de las propiedades que el agua tiene como solvente se pueden explicar en términos de las moléculas de agua sin carga, se debe tener en cuenta que aunque en un grado muy bajo, la molécula puede ionizarse. Durante la disociación de esta, debido a que los protones libres no existen en solución, los hidrogeniones se forman en el agua y de inmediato se hidratan y constituyen el ion hidronio positivo, H3O, y además se forma un ion hidroxilo negativo, OH. En este diagrama, el tamaño de la flecha significa que el equilibrio de esta reacción está desplazado hacia la izquierda, es decir, hacia la recuperación de la estructura más estable de la molécula, fenómeno que se conoce como equilibrio dinámico. La unión de dos moléculas de agua se da por medio de los puentes de hidrógeno que se representan con tres líneas color azul claro, localizadas entre el oxígeno de una molécula y el hidrógeno de otra molécula con una distancia de 0.177 nanómetros. Cada molécula de agua con sus zonas cargadas, positivas y negativas, puede formar puentes de hidrógeno con otras 4 moléculas. Estas interacciones mantienen unida la estructura, explica la gran cohesión que tiene el agua en el estado líquido. La alta polaridad del agua y las interacciones moleculares fuertes entre ellas son más visibles cuando se encuentran en el estado sólido, como se observa en el esquema donde se representa el hielo. La atracción electrostática entre las moléculas del agua determina que a temperatura ambiente tenga una gran cohesión interna y se necesita una temperatura de 100 grados centígrados para que hierva y con esto se separen las moléculas. Esta propiedad de cohesión del agua afecta de manera muy importante las interacciones entre las moléculas en soluciones acuosas. El hecho de que el agua sea un solvente polar permite disolver a una gran variedad de moléculas que, por lo general, tienen carga o son polares, como el caso del cloruro de sodio que se ilustra en esta lámina. Las moléculas que se disuelven fácilmente en agua, es decir, que forman soluciones, se denominan hidrofílicas, mientras que las soluciones que son insolubles en agua se conocen como hidrofóbicas, y estas solo se disuelven en solventes no polares, como el benceno y el cloroformo.
Existen compuestos denominados anfipáticos, que contienen regiones que son polares, es decir, tienen carga, y regiones apolares. Un ejemplo son los fosfolípidos que se muestran en el panel A. Cuando una de estas moléculas se pone en contacto con el agua, la parte polar, la hidrofílica, interacciona con ella y tiende a disolverse, pero la región hidrofóbica no polar se aparta, como se muestra en el inciso B. Toma una conformación que le permite retirar sus regiones del medio acuoso, de tal forma que tenga el mínimo contacto posible con el solvente. Esto establece la denominada interacción hidrofóbica, mientras que la región hidrofílica se expone de tal forma que aumenta al máximo su interacción con el agua. De esto resultan los arreglos que se ilustran en los incisos B, dispersión, C, emulsión y D, micelas. Estas últimas son estructuras termodinámicamente estables en el solvente y pueden contener cientos de miles de esas moléculas. Existe una gran variedad de moléculas que, debido a su posibilidad de interactuar o no con los medios acuosos, es decir, a que son polares, no polares o anfipáticas, participan en diversos aspectos de la fisiología celular. Por ejemplo, entre los compuestos polares se encuentran moléculas energéticas como la glucosa. Entre los no polares, las ceras que participan en el recubrimiento impermeable de las hojas de ciertos vegetales. Por otro lado, se encuentran las anfipáticas, como la fosfatidilcolina, que debido a la característica de poder compartir medios acuosos polares con medios no polares, le permite formar parte de diversas estructuras celulares, entre las que sobresalen los diversos tipos de membranas. Muchas de las moléculas que se encuentran en las células son anfipáticas, es decir, contienen grupos polares y no polares. Ejemplos de esto son las proteínas, pigmentos, algunas vitaminas, esteroles y fosfolípidos. Estos últimos son uno de los componentes más abundantes en todas las estructuras de las membranas de las células, como las que se muestran en las mitocondrias y los cloroplastos. En estas membranas la estabilidad se origina de las interacciones hidrofóbicas, incluso entre los fosfolípidos y las proteínas intrínsecas embebidas en las bicapas. En la micrografía electrónica del corte de una célula 1 se muestra cómo es que la porción del citoplasma alrededor del núcleo está prácticamente ocupada por complejos de membranas, como las que forman la envoltura nuclear, el retículo endoplásmico rugoso y las mitocondrias, cada una con proteínas específicas acorde con su función. Un ejemplo es la membrana citoplasmática 2, en la que se localizan proteínas intrínsecas que pueden ser poros que comunican el citoplasma con el ambiente, o bien extrínsecas, que se localizan solo en una de las dos caras de la bicapa, orientadas hacia el interior o el exterior. En este último caso, exponen polímeros de azúcar hacia el medio. Las células siempre están en contacto con espacios ocupados por soluciones acuosas, cuyas propiedades coligativas, puntos de fusión y de ebullición, presión de vapor y osmótica, en conjunto dependen del número de partículas de solutos, iones o moléculas disueltas en el agua por unidad de volumen. La presión osmótica representa una de las condiciones ambientales que las células deben regular para mantener su viabilidad. La estabilidad de las estructuras subcelulares y la actividad de numerosas enzimas dependen de la hidratación celular adecuada. Tanto la deficiencia como el exceso del agua
afectan la función de los tejidos y los órganos. En condiciones normales, las moléculas del agua tienden a desplazarse desde las regiones donde la concentración de ellas es alta hacia las que tienen una menor concentración y por lo tanto la de los solutos es elevada. Cuando dos soluciones acuosas diferentes están separadas por una membrana semipermeable, es decir, que solo deja pasar el agua, pero no los solutos, las moléculas del agua que se están difundiendo de la región de alta concentración a la de baja concentración producen el fenómeno denominado presión osmótica. Las diferencias en esa presión generan e impulsan el proceso de ósmosis, que es el movimiento del agua a través de las membranas semipermeables y representa un factor importante en el mantenimiento de la vida de cualquier célula. En la imagen 3 se identifican los estados denominados A, isotónico, que representa la condición normal en donde no hay movimiento neto de agua. B, hipertónico, de baja concentración interna de agua que genera plasmólisis. Y C, hipotónico, que produce turgencia debida a la concentración alta de las moléculas de agua dentro de la célula. El agua es esencial para la supervivencia y corresponde aproximadamente al 60% del peso corporal en una persona adulta. Este porcentaje cambia con la edad. En el recién nacido es de alrededor del 75% y disminuye a cerca del 50% en los individuos de edad avanzada. El contenido del agua es máximo en el tejido del cerebro, con un 83%, y es mínimo en el tejido adiposo, con un 10%. En el organismo, el agua y los electrolitos son intercambiados constantemente con el entorno, y su contenido en el cuerpo depende del equilibrio entre la ingesta y la pérdida. En condiciones fisiológicas, la concentración promedio de todas las sustancias osmóticamente activas en el líquido extracelular es de 290 nanomoles por kilogramo de agua y la osmolaridad del líquido intracelular es igual. Aproximadamente 2/3 del agua total del cuerpo se hallan en el líquido intracelular y el tercio restante permanece en el líquido extracelular. El líquido extracelular consta de líquido intersticial y líquido linfático, 15% del peso corporal, plasma, 3% del peso corporal, y los denominados líquidos transcelulares, que incluyen el líquido gastrointestinal, la orina y el líquido cefalorraquídeo. El mantenimiento de los gradientes iónicos y del potencial eléctrico a través de las membranas son la base para que se dé la contracción muscular, la conducción nerviosa y los procesos de secreción. El sodio es un electrolito que ayuda a regular la cantidad de agua que hay dentro y alrededor de las células. Los riñones desempeñan una función fundamental en la regulación de la homeostasis del agua y de los electrolitos. Por otro lado, cuando el contenido de sodio del líquido perdido es inferior al del plasma, por ejemplo con el sudor, la deshidratación se puede acompañar por un aumento en la concentración sérica del sodio, lo que produce un medio hipertónico. La hiperhidratación suele acompañarse por una disminución de la concentración del sodio sérico o hipotonicidad, y la concentración del sodio en la sangre es anormalmente baja. Además, el sodio también es el ion más abundante en el líquido extracelular, por lo que es el determinante más importante de su osmolaridad. De esta forma,
y después de revisar todas las características que presenta la molécula del agua, podemos concluir que, en el organismo, el agua puede interactuar con muchas moléculas de naturaleza polar y apolar, lo que genera una gran cantidad de gradientes, separados por membranas celulares, en donde las propiedades del agua han contribuido de manera muy importante a que las células lleven a cabo sus funciones vitales, como las conocemos en el planeta. En una selva tropical, en medios acuosos como los de las cianobacterias o las ballenas, y en organismos terrestres, por poner algunos ejemplos.